Buenos días, hermanos. Vamos a tener un breve estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la fe, algunas consideraciones de la fe. La fe no es como a veces lo pensamos, un concepto abstracto en nuestra mente, sino que la fe es un proceso, es un viaje. También la fe se acrecienta. Dice la Escritura que a todos se nos ha sido dada una misma medida de fe. Esa medida, ese recipiente, depende de nosotros hasta qué nivel va a llegar. No, la fe es algo espontáneo que se da de la noche a la mañana. La fe también se trabaja. Vamos a ver primero lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 1, acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, en su versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es una fe de decir quizás, a lo mejor. Dice aquí es una certeza. Es una certeza, una certidumbre de lo que se espera. La convicción incluye la decisión, el hecho de tomar la decisión de creer. Nadie nos va a obligar a creer. Es una convicción de lo que no se ve. Entonces, esa convicción está basada en la firmeza del carácter y de las promesas de Dios. Ahora, hay mucha gente que tiene fe en muchas cosas. Hay quien está enfermo y dice: mira, yo le tengo fe a este té, porque me lo he tomado y me he mejorado. No es ese tipo de fe. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, vamos a ver que debemos de creer en su persona. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Creemos en Jesucristo, en su obra redentora, en la cruz, pero también creemos en su resurrección, porque en su victoria tenemos nosotros la victoria. En Romanos capítulo 10, vamos a ver, como hemos visto anteriormente, que esa fe debe de expresarse. No puedes decir yo creo en Dios, pero estar aislado, estar alejado, no tener nada que ver con Él. Tenemos que ser justificados, quiere decir que nuestros pecados sean perdonados por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 10, versos 9 dice que si confesares con tu boca, ¿qué vas a confesar? Que Jesús es el Señor, que Jesús tiene el control de tu vida, que Jesús es aquel que te dirige, es aquel que tiene autoridad sobre tu vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahora, la fe también es activa, es operativa. No podemos solamente decir que tenemos fe. Esa fe debe de manifestarse. Y vamos a volver a Hebreos capítulo 11, donde estábamos leyendo que es la fe. Pero ahora en el verso 6, aquí en este capítulo usted lo puede leer en su casa y tener un momento de reflexión sobre lo que dice aquí.
y va a ver que la característica de los hombres que Dios utilizó en el Antiguo Testamento fue la fe. Quiere decir que ejercieron esa certeza en las promesas de Dios. Dice el verso 6, pero sin fe es imposible. O sea, no hay forma de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay, y después que es galardonador, que él recompensa a los que le buscan. Es un principio rector. La fe tiene que mostrarse, tiene que verse. La fe es lo que mueve nuestras oraciones. La fe es lo que nos mueve a estar aquí el día de hoy. Si usted y yo no tenemos fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Pero, ¿dónde se origina la fe? ¿Dónde comienza esa fe? Vamos a ver que en Hebreos capítulo 12, que el origen de la fe no es el hombre, sino es Dios mismo, es la fuente de la fe. Hebreos 12, verso 2, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él es quien la diseñó. El autor y consumador de la fe, y el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces la fe no es algo que nosotros generamos. El hombre es incapaz de tener ese nivel de confianza, sino que es Dios mismo el que genera la fe. Pero adquirimos fe. En Romanos, nuevamente vamos a ir, capítulo 10. ¿Cómo adquirimos la fe? ¿Cómo viene a nuestra vida la fe? Romanos, capítulo 10. En el versículo 17 afirma la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Continuamente tenemos que estar escuchando, analizando, discerniendo lo que Dios nos habla, y eso va generando en nosotros fe. La palabra de Dios, que es la Biblia, cuando la leemos, cuando nos nutrimos, otro día hablamos acerca de la importancia de memorizar las Escrituras. Esta palabra, que nosotros nos nutrimos de ella, va generando fe en nuestra vida. Y hay algo primordial: el Espíritu Santo es el que activa esa fe, es el que ilumina nuestro entendimiento. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a entender que es la ayuda del Espíritu Santo la que activa la fe que nosotros debemos de tener. 1 Corintios capítulo 12, verso 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema es una maldición, a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, reconocerlo como el amo, como el centro de nuestra vida. Nadie lo puede hacer si no es por ¿quién? Si no es por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, dice la Escritura, que es nuestro Consolador, es el que nos guía. Dice que no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos va ¿a qué? A enseñar. Entonces, vamos a ver ahora por qué necesitamos creer en esta fe, en la fe, la importancia del desarrollo espiritual. Ya vimos en Hebreos que dice que sin fe es imposible.
Entonces lo primero es para agradar a Dios. Yo tengo que tener fe para poder agradar a Dios. Y hay algo muy importante en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver que la fe nos ayuda a vivir una vida en victoria. Primera de Juan capítulo 5, verso 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Entonces tengo que agradar a Dios, tengo que tener fe. Para vivir en victoria tengo que tener fe. Para soportar las pruebas, ¿qué necesito tener? Fe. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Santiago, en su capítulo 1, vamos a leer de los versos 2 al 4, nos dice aquí la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando viene la prueba a nuestra vida, se va a generar la fe como un resultado y vamos a poder pasar esas pruebas. Ahora, tenemos que tener fe para ser eficaces en el servicio a Dios. Tenemos que tener fe para conocer más a Dios. Jesús le dijo a aquel hombre: si crees, al que cree, todo le es posible. Él dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Vamos a ir a Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan capítulo 6. En el verso 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, para alimentarnos de la palabra de Dios tenemos que tener fe en que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Leerla, meditarla. A Josué se le instruyó diciendo: nunca se apartará de ti este libro, sino que en él meditarás de día y de noche. Memorizarla, tenerla al presente, estudiarla de una forma profunda. Cuando los discípulos dijeron al Señor: aumentanos la fe, vamos a ver cómo es que Dios actuó. Primero vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, en su versículo del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice aquí la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. Estar afanoso significa siempre estar preocupado, angustiado, que si los hijos, que si el trabajo, que si el esposo, que si la esposa, que si qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, no quiere decir que vivamos así una vida tirados en una hamaca, despreocupados. No te afanes, pero sí preséntale a Dios tus peticiones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es ahí donde sucede el cambio.
¿Cómo podrías estar en paz aunque estés pasando por tribulación? Porque has confiado ¿en quién? En Dios. Y la paz de Dios vino sobre ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento te va a guardar. Hemos puesto el ejemplo, lo voy a volver a poner. Pablo y Silas fueron aprendidos, fueron azotados con varas, fueron heridos, fueron encarcelados, los metieron hasta lo más profundo del calabozo. Pues uno diría, han de haber estado tristes, angustiados, deprimidos. ¿Qué iba a pasar con ellos? Pero a medianoche Pablo y Silas entonaban alabanzas. ¿Por qué? Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 17, en el verso 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor. Dijeron los apóstoles. Jesús llamó a sus discípulos. De todos sus discípulos escogió a 12 para ser sus apóstoles. Pero ellos tenían un deseo, un anhelo. ¿Cuál era su deseo? Aumentanos la fe. Esto no es un camino de conformistas. Usted no puede decir, pues yo con que vaya a la iglesia, yo con que de repente me acuerde de Dios. No, eso no sirve. Dice, sin fe es imposible. Entonces, si quiero agradar a Dios, mi fe tiene que aumentar, tiene que crecer. Aumentanos la fe. Y entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Hemos puesto este ejemplo, pero a veces se malentiende. El grano de mostaza es una semilla muy pequeñita, muy pequeñita. Entonces muchos piensan en su mente, bueno, solo basta tener con un poquito de ¿qué? No está diciendo esto el Señor. Está diciendo, mira, la fe es como el grano de mostaza, que es pequeñita cuando se siembra, pero cuando crece, se desarrolla y casi se vuelve un árbol donde las aves anidan. Amén. Entonces dijimos que estamos en Lucas, ¿qué? 17. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y en otra parte Jesús lo aclara, dice, porque el grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece se vuelve la mayor de las hortalizas. Quiere decir que la fe va a empezar por poco, pero la fe tiene que ¿qué? Tiene que crecer, tiene que aumentar. Si tuvieras esa fe como ese grano de mostaza que se desarrolla, que crece, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué iba a pasar? Dios obedecería. Ahora, la fe no es estática, la fe se demuestra. La fe se pone en acción. Usted puede decir, yo creo en Dios, pero si no se mueve, si no le cree, si no acude, aquellos que están enfermos y dicen, yo creo en Dios que me va a sanar, pero tú no vienes a pedirle a Dios, ¿tú crees que esa fe es verdadera? No. Dice en Santiago, nuevamente, vamos a ir a Santiago, pero ahora en su capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 17, nos dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué le pasa? Está muerta, está muerta. ¿De qué te sirve tener el granito de mostaza si nunca lo plantas? ¿Va a crecer? No sirve de nada. La fe sin obras es muerta. El 26 de este mismo capítulo dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. Entonces debemos de aumentar la fe, debemos de crecer en fe.
Por eso es importante, hermanos, cuando se habla de los testimonios, ya lo he dicho una vez u otra vez, lo voy a volver a repetir. Un testimonio no es decir, hermanos, miren, estoy bien triste, estoy bien enfermo, estoy bien angustiado, ya no sé qué hacer, ya no quiero ni venir a la iglesia. Eso no es un ¿qué? Testimonio, no le estás dando la gloria a quién. Eso es una solicitud de petición. Hermanos, me siento atribulado, me siento angustiado, pide oración. Pero si vas a dar un testimonio, es declarar las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, en tu vida. ¿Amén? Sí, amén. Entonces, el testimonio es importante. Debemos de aprender a contar con nuestros labios, a declarar las grandes obras que Dios ha hecho con nosotros. Vamos a ir al Salmo 77. Salmo 77, 11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ok, dice: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Cuando has clamado a Dios y Dios te ha respondido, tú tienes que declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. En este mismo salmo, en el versículo 1 dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, ¿cómo? Sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Otro salmo nos dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Entonces tenemos que ver las pruebas, las tribulaciones, no como algo malo, sino como una oportunidad para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle. Y esto no lo entendió el pueblo de Israel en el desierto. Llegaban a un lugar y las aguas, había aguas en ese lugar, pero las aguas eran ¿cómo? Amargas. Y ellos se lamentaron, se quejaron, murmuraron en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque no tenían fe. Si ellos hubieran tenido fe, su mente hubiera dicho: no importa que las aguas sean amargas, tenemos un Dios que todo lo puede. Fue dado instrucción a Moisés de cortar un árbol y de arrojarlo en las aguas, y las aguas fueron sanadas y el pueblo pudo beber. En otra ocasión llegaron a un lugar donde no había agua siquiera. La fe mueve la mano de Dios. Fe manifiesta la grandeza y el poder de Dios. De la peña surgió el agua y fueron saciados. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, vamos a ver, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo voy a poder gloriarme cuando soy atribulado, cuando pierdo el empleo, cuando estoy pasando por una enfermedad, por una angustia, por una escasez? ¿Por qué me voy a gloriar? También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia significa la ciencia del saber esperar, de la confianza plena, completa en el poder de Dios.
produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. No veamos las pruebas, las tribulaciones como un obstáculo, sino como oportunidades para que nuestra fe crezca, se desarrolle, se afirme. Confiar en Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay obstáculos a nuestra fe, hermanos. El alcanzar a ver solo lo que nuestros ojos naturales pueden ver, lo que nuestros sentidos pueden apreciar. El pueblo llegó, vio el agua, la probó, y el agua era amarga. Desesperación, angustia, enojo, frustración, murmuración, queja. Eso ocurre cuando tú solamente ves lo terrenal. Pero si ves con los ojos de Dios, vas a ver una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces la duda, la incredulidad son un obstáculo. También el pecado no confesado. Si usted está en pecado pero no lo ha confesado delante de Dios, eso impide comunión con Dios y su fe no se va a desarrollar de la manera adecuada. Dependencia de las circunstancias. Hay gente que solamente se deja guiar por las emociones. A veces está contento y quiere venir a la iglesia y quiere hacer esto y quiere hacer aquello, pero después se deprime, se enoja, se molesta y ya no quiere nada con quién. No es por mi sentimiento el hecho de que yo debo de alabar a Dios. Yo no vengo a alabar a Dios porque estoy contento o porque estoy triste. Yo vengo a alabar a Dios porque Él es digno de recibir nuestra alabanza. También falta de disciplina espiritual. Muchos quieren, sí, yo quiero que mi fe crezca. No lees la palabra, no vienes a las oraciones, no buscas de Dios, no meditas ni memorizas las escrituras. ¿Tu fe va a crecer? Pues no, tienes que tener una disciplina espiritual. También dice la escritura que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Andar con malas compañías no te va a llevar a la fe, te va a llevar al sentido contrario. Si tus amigos son puros del mundo, puros que hablan cosas que no le agradan a quién, ellos te van a aconsejar, ellos te van a guiar, te van a alentar en las cosas de Dios. Pues no, porque ellos van a andar en el canal de ¿dónde? Del mundo. Pero si tú te juntas con gente que busca de Dios, que te puede apoyar, que te puede guiar, que te puede aconsejar, tu fe va a ser fortalecida. Amén. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Y cada quien se fue a su casa? ¿A dónde estaban los discípulos? Comían con Jesús, dormían con Jesús, amanecían con Jesús, pasaban la barca con Jesús. Entonces, todo lo hacían con Jesús. Nosotros debemos de hacer todo con Jesús. Vamos a concluir. El crecimiento de la fe es un proceso continuo que dura toda la vida. No es solamente hoy, sino debe de ser diario. No hay un punto final en el que ya no necesitemos crecer. Es una aventura emocionante de conocer a Dios más profundamente, de confiar en Él en cada circunstancia y de ver su poder obrar en y a través de nosotros. ¿Por qué? Usted dirá: bueno, estoy angustiado, estoy afligido. Entonces voy a buscar ¿a quién? A Dios, para que me ayude en mi aflicción, en mi necesidad. Qué bueno, eso le va a hacer
bien a usted porque usted tiene fe de que Dios lo va a sacar adelante. Pero la fe no solamente es para recibir, la fe también es para dar. Estas señales seguirán a quienes pondrán sus manos sobre los enfermos. Amén. No solamente tú vas a sanar, sino que si tienes fe, vas a poner tu mano sobre los enfermos. ¿Y qué va a pasar? Van a sanar. Si bebieras cosa mortífera, no te hará daño. Hablarás nuevas lenguas. Amén. La fe es el sustento de nuestra vida cristiana. Hermanos, crezcamos en la fe. Crezcamos en la fe, porque no hay otro camino para el cristiano. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.